Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche, que estamos en el turno 3, que bueno, pues se nos ha puesto aquí la cosa un poquito complicada, pero también hay que decir que se nos dio un poquito bien porque pudimos robar tecnología y pudimos hacer algunas cosillas un poquito guays. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que acontece en este vídeo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo solventamos los problemas que van pasando en el mundo. Pues venga, vamos a robar entonces la primera carta, vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, carta roja, esta es para eliminar. Y nos dice lo siguiente: escasez de mano de obra soviética. Vamos a tirar dadete, vamos a ver qué es lo que pasa. Tiramos dadete, sale un 4 y dice 4 más, quitar un éxito en los registros de tecnología de industria o cubitos. Vale, si no tengo cubitos me imagino que no se puede. Ignorar si hay un marcador de trabajador en la URSS. Hay un marcador de trabajador en la URSS. Pues sí, hay un marcador de mano de obra en la URSS. Vale, pues de trabajador en la URSS que se retira. Vale, pues entonces tenemos que retirar este de aquí, de mano de obra, ¿vale? Que es de trabajador. Se retira y ya quedaría pues apañado, no haría falta hacer nada de nada. Muy bien, venga, continuamos con la siguiente carta. Vale, cartita azul. Podría haber jugado algún espía. Voy a empezar a utilizar los espías, Tengo que empezar a utilizar los espías, pero vamos. Venga, en la siguiente roja que salga, jugamos espías. Venga, esta para eliminar también. Dice Sudán y Nigeria proclaman su independencia. Quitar los marcadores de ocupación en los países Sudán y Nigeria. Vale, pues tenemos por aquí Sudán, ¿vale? Este fuera. Como veis ya queda Sudán, Etiopía, Uganda y Tanzania. ¿Y cuál era el otro? Era quitar ocupación de ambos países, Sudán y Nigeria. Vale, pues Nigeria, que estaba aquí, si mal no recuerdo, efectivamente. Vale, pues Sudán y Nigeria los quitamos y se quedan solo los cubitos azules, ¿vale? Vamos a ponerlos por aquí para poder ver los nombrecitos. Y ya con esto quedaría apañado. Venga, siguiente carta. Vamos a ir, roja. Vale, antes de continuar con esto, vamos a utilizar los espías. Voy a intentar poner aquí, algún descontento, ¿vale? Tiramos, cogemos dos dadetes, esto lo voy a retirar. Cogemos dos dadetes, sale un 3 y un 1, con lo cual, pues no ha sido posible colocar aquí ningún descontento en Reino Unido, vaya por Dios. Y ahora vamos a intentar colocar. ¿Dónde tengo yo? Por allí. Vale, allí tengo. Aquí. Venga, vamos a intentar colocar ahí algún descontento más. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver, sale un 3 y un 2, con lo cual nada de nada. Bueno, pues ya está. Pues ya no podemos continuar. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues tenemos que resolver esta carta. Venga, un 4. Sale con 4 más. Si el líder soviético es reformista o progresista, nada, ¿vale? No es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Si es el turno 4, entonces tal. Dice, ningún bando puede. Hay que reutilizar, ¿vale? Lo pone aquí ya reutilizar porque he sacado un 4 más. Ningún bando puede realizar agresiones este turno. La URSS puede colocar 2 inversiones. Vale. Si el líder soviético es reformista o progresista. Bueno, como no tenemos líder soviético porque murió. Si os acordáis, Stalin, pues ya no tenemos a nadie. Con lo cual, hasta el turno 4 que tire para ver qué líder nos toca, pues tenemos que estar como estamos, ¿vale? Pues venga, fenomenal, continuamos. Vale, carta de dinerito. Vamos a intentar utilizar, mirad, vamos a intentar utilizar este de aquí para intentar poner un descontento. ¿Puedo intentar poner aquí descontentos? O a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de momento nos queda aquí espías y allí nos quedan otros 3 espías, pero ahí no podemos hacer nada. Con lo cual, con esta carta de dinero, lo que voy a poder hacer, yo creo que sería inversiones. Yo creo que sería una buena opción hacer inversiones, ¿vale? Y poner inversiones aquí, por ejemplo, no me vendría muy bien. O hacer inversiones aquí.
para el tema de la guerra civil, que también podría alinearse conmigo, ¿eh? Podría intentar alinearlo hacia el comunismo. Hacia el comunismo. También podría venir aquí e intentar Arabia, intentar hacerlo que sea comunista también. Vamos a ver qué es lo que voy a poder hacer. Puedo intentar, pues en vez de hacer eso, puedo intentar que, yo qué sé, a ver, ¿qué puedo intentar? Vale, pues yo creo que ya lo tengo. Lo que voy a hacer, voy a coger 3 inversiones y las voy a colocar aquí. Ya veréis, aquí, ¿vale? Aquí. ¿Por qué 3? Bueno, porque solamente hay una fábrica de nivel 1, creo, nivel 0, no sé, de nivel 0. Con lo cual puedo colocar, ahí voy a colocar las 3 inversiones y voy a tirar para que se pueda utilizar, ¿vale? Nada más poner las inversiones para intentar reconstruir pues esa zona. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues cogemos 2 dadetes, lanzamos y tenemos que sacar 6, ¿vale? Sacamos 6, con lo cual esto de aquí se va, ¿vale? Y esto pues también se retira. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a ganar un puntito adicional de victoria. Bueno, pues este de aquí, este marcador también se va, las inversiones se van, todas se van, ¿vale? Y ya con esto tendremos apañado pues Bulgaria, Rumanía, etcétera. Muy bien, ¿qué me toca? Pues toca otra cartita, cartita azul. Ah, no, esta, perdona, que es para eliminar, ¿vale? Y esta vendría por aquí. Vale, cartita azul. A ver, ¿qué es lo que sucede para poder...? A ver, dice, Estados Unidos utiliza la carta como dinero. 2 de dinero en turnos 4 y 5. Nada, sería 1 de dinero, ¿vale? Para investigación espacial y o satélites. Vale. Tras utilizarla en el turno 7 hay que eliminarla. Vale, pues entonces esta es la de la NASA. Fenomenal. La de la NASA. Esta es la cartita que ponía en las reglas que se puede utilizar para el tema de las transistores de silicio. Muy bien, pues como este se puede utilizar, vamos a ver, esto contaría como 2 de dinero, ¿no? Utiliza la carta como dinero. Como dinero, o sea que sería una carta de dinero, si no serían 2 y podría hacer 2 acciones así guay de guay. Vale, fenomenal. Pues entonces vamos a ir a la parte de tecnología, ¿vale? Para investigación espacial y satélites. Pues venga, vamos para allá. Bueno, pues a ver, investigación espacial o de satélites. Pues tiene por aquí un cubito, con lo cual tiene los transistores de silicio. Va a poder poner primero un cubo, ¿vale? Un cubo, porque es una carta de dinero, con lo cual se queda aquí, ¿vale? Ya alcanza lanzamiento de misiles. ¿Y qué era lo otro? Yo creo que es solamente espacial y o de satélites. Investigación espacial y del espacio. Vale, del espacio es ahora cuando va a poder intentarlo hacer. Vale, y o del espacio. Vale, fenomenal. Pues entonces, ¿qué es lo que va a poder realizar? Vamos a ver qué es lo que va a poder hacer. Solo el primero. Lo que pasa es que esto lo va a tener complicado. Bueno, antes de nada, ha puesto aquí un cubito, ¿vale? Que se ha ido. Ahora tenemos que poner un cubito aquí donde computadoras y ese cubito que ha puesto nuevo lo va a poder utilizar para mejorar el siguiente, ¿vale? Que va a ser mejorar aquí. ¿Va a intentar mejorar aquí? O bueno, podría intentar mejorar también solo el primero, que es una sonda lunar, colocar uno de influencia. A ver, sondas de superficie, más uno de progreso, tal. Vale, pues entonces, como es I-O, pues al espacio. Va a poner el otro cubito aquí. Fenomenal. Vale, pues este del espacio le va a venir bien a estos, porque a medida que vayan ganando terreno, por llamarlo de alguna manera, van a poder realizar pues un alunizaje. Lo que pasa es que cuesta 3 de dinero el alunizaje y aparte de eso, pues requiere de momento mucha investigación tecnológica. Pero bueno, ahí están. Muy bien, venga, continuamos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el mundo. Pues venga, volvemos al mapa del mundo. Vamos a colocar esto un poquitín. Muy bien.
Y ahora cogemos cartita, cogemos guerra civil, vale, es la primera de guerra civil, con lo cual simplemente estirar el dado para ver qué es lo que pasa y poco más. Sale un 5, con un 5 dice que la URSS puede añadir un marcador de guerra civil a cualquier guerra civil. Fenomenal, hay un máximo de 3, acordados. Pues entonces, ¿dónde va a haber guerras civiles? Bueno, pues hay guerras civiles allí, que ya hay 3, con lo cual no interesa. Aquí ya hay 3, con lo cual tampoco interesa, pero a mí sí que me interesa que haya guerras civiles por otros sitios, como por ejemplo en Italia. En Italia puede haber una guerra civil, porque aquí no tiene inversiones ni tiene de nada, con lo cual lo suyo sería haberlo puesto en Reino Unido. Lo que pasa es que en Reino Unido es más complicado, ya que tiene ahí una inversión y demás, y lo va a tener un poquito más fácil. Pero bueno, aquí que haya guerra civil me puede venir bastante bien, ¿vale? Venga, pues siguiente carta, cogemos una cartita azul y a ver lo que nos dicen. Dice libertades y derechos civiles. Vale, hay que coger un dadete, tiramos dadete, sale un 5, ¿vale? Con un 5 nos dice, ambos jugadores deben poner un descontento en un país ocupado y un descontento en un país a su elección. Vale. Bueno, pues un descontento, evidentemente, se lo va a poner aquí y él, evidentemente, me lo va a poner en la URSS, ¿vale? O sea, lógicamente, eso ya está. Y ahora poner un descontento en un país ocupado. Vale. Vale, vamos a ver. Y... ocupado. Vale, pues ocupado tiene este de aquí. Ambos jugadores. Poner un descontento en un país ocupado. Vale, pues me puedo poner uno aquí, por ejemplo. ¿Vale? Daría igual ponerlo aquí que ahí. Y yo le tengo que poner otro que evidentemente pues se lo va a poner aquí. ¿Vale? Así que... Ah, no, ocupado, perdón. Este no está ocupado. Él sí me lo ha puesto donde esté ocupado. Y aquí ocupado tiene este. Tiene Japón. Yo creo que Japón nos vendría fenomenal. Yo creo que Japón... No, de hecho Japón no lo voy a poner. Donde lo voy a poner va a ser aquí. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Venga, ahí lo ponemos, ¿vale? Que este es, a ver, Camboya. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí en Vietnam. Y va a venir fenomenal. Muy bien. Muy bien, pues ya está, apañado. Esto es para reutilizar. Siguiente cartita. Vale, también azul. Esta ya es para eliminar. Cogemos, lanzamos un dado. Vale, sale un 1. Primero es +1 por influencia de Estados Unidos en Egipto. Egipto no tenía influencia ahora mismo, no tiene influencia americana, con lo cual pues no tiene un +1. Se queda en un 1. Dice invasión, retirada. Quitar toda la influencia de Estados Unidos en Egipto, vale, no lo hay. Así que dice añadir un descontento en Reino Unido, Francia e Israel. Vale, fenomenal. Aquí, en Francia, vale, venga, en Francia y en Israel. Israel, ¿dónde está Israel, tío? Israel está por aquí, pero a ver si doy con ello, Afganistán... vamos a ver, India, Pakistán, Arabia Saudí, vamos a ver si doy con ello. Vale, Israel. En Israel no podemos colocar más descontentos debido a que está ya en guerra civil, con lo cual los descontentos no afectan en absoluto. Vale, fenomenal. Pues venga, siguiente cartita. Dinerín. Vamos a ver qué es lo que hace el bot con el dinerín. Y dice aquí que colocar 2 espías en el mapa desde la reserva de fuerzas. Después reutiliza las 2 acciones de espionaje. Vale, pues entonces vamos a coger 2 espías, ¿vale? ¿Dónde va a colocar los espías? Bueno, pues va a intentar expulsar, pues mirad, uno va a intentar aquí, ¿vale? En Irak, va a intentar expulsar mi espía de aquí, por si acaso puede hacerse con el petróleo más adelante, y va a colocar otro, a ver dónde puede, aquí, ¿vale? En Alemania, para intentar expulsarme a este de aquí. Entonces, va a empezar por el que está aquí en Alemania Occidental. Va a intentar a ver si me lo puede quitar del medio. Tiene que sacar 6, ¿vale? Sale un 6, con lo cual pues me elimina este espía, ¿vale? Que vuelve a mis fuerzas. Muy bien. Va, muy bien. Bueno, más bien muy mal para mí.
Muy mal para mí. Venga, y ahora el otro, que está aquí en Irak, vamos a ver. Sale un 5 y un 2, con lo cual nada de nada. Bueno, pues fenomenal, fenomenal. Pues este se queda así, este espía no va a poder hacer nada más. Vale, fenomenal. Pues ya ha utilizado su carta de recurso de dinero. Venga, tenemos por aquí este que no sabemos muy bien qué es lo que va a utilizar. Antes de nada, voy a utilizar este espía para intentar echar al espía americano de Irak. Vamos a ver si puedo. Sale un 6, con lo cual este se va, ¿vale? Se va, no hay ningún problema. Y tengo por ahí algún espía más el cual yo pueda utilizar. Tengo allí a esos 3 y ya no puedo hacer nada más. Fenomenal. Pues venga, entonces, cogemos dadete, tiramos un 4. Con un 4 dice añadir un descontento en la URSS o un cubo de reforma. Un cubo de reforma. O eliminar permanentemente con dos marcadores de crédito. Me tendría que endeudar. Claro, me tengo que deshacer de esta carta, ¿vale? Para que pase lo que pasa, esta va a ser una carta muy mala. Me voy a endeudar, ¿vale? Voy a coger entonces 2 créditos. Vale, lo voy a poner por aquí. Perdonad que voy a meter aquí todo el brazaco, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí a la vista. Un crédito y 2 créditos. Esto significa que ahora 2 cartas de dinero que haya, solamente voy a poder utilizarlo para sacar los créditos de ahí. Muy bien. Por cierto, tengo ahí un descontento. Bueno, cuando salga la próxima carta roja, intentaré quitar los espías. Los espías solo lo puedes utilizar o al principio, antes de hacer lo que diga el evento, o al final, ¿vale? Como yo lo he hecho al principio y solamente he hecho uno, pues ya me tengo que fastidiar, ¿vale? Venga, siguiente carta. Vale, dinerín. Fenomenal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que un crédito se va, ¿vale? Uno de los créditos me lo tengo que quitar, estoy obligado. Y además voy a intentar quitar el descontento con, a ver si sale, con 2 espías de ahí. Venga, vamos a ver. Salen 2 6s, bueno, evidentemente con 2 6s, pues uno de los espías se va. Y este, pues, se quita ese descontento que me va a venir muy bien haberlo quitado. Vale. Venga, pues ya hemos terminado con ese. Venga, siguiente cartita. Vale, guerra civil. Bueno, pues ya sabemos lo que va a ocurrir con la guerra civil. Ya es la segunda carta de guerra civil. Y pues hay que hacer toda la parafernalia. Venga, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? De arriba a abajo, evidentemente, ¿vale? Vamos a empezar por Italia. Italia está en guerra civil. Entonces, vamos a seguir los pasos que vienen aquí. Los pasos que vienen, acordaros, en el libro de reglas, no en la referencia. Y si os acordáis, son 18 pasos, ¿vale? Perdón, 18 pasos, 11 pasos. 11 pasos. Y dale, que son 11 pasos, que no, que son 15 pasos. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Por Italia. Ahora dice, el jugador del gobierno tira 2 dados añadiendo un dado extra por cada ejército. Como no tiene ningún ejército, pues simplemente cogemos y tiramos 2 dadetes, ¿vale? Tira 2 dadetes, vale, sale un 1 y un 2, vale. En cada dado agrega 1 al resultado por cada ejército, inversión y espía del jugador. ¿Hay algún espía? No hay nada, ni hay inversiones ni hay de nada. Por cada resultado modificado de 6 se logra un acierto. Pues no lo hay, no hay ningún acierto, vale. Se elimina toda la inversión que pertenezca al jugador, no lo hay, con lo cual no lo saltamos. Ahora, recordar el número de aciertos logrados para más tarde. No hay ningún acierto, con lo cual nada de nada. Ahora, el jugador rebelde lanza 2 dados. Bueno, pues ahora cojo yo y lanzo 2 dados. Vamos allá. Vale, sale un 6 y un 4. Dice, en cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador. No lo hay, ¿vale? No hay nada. Entonces, naranja a la china. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, agrega 1 más. No lo hay. Entonces, no se agregan más de 3 modificadores en total. Fenomenal. No se está dando el caso. Ahora, por cada resultado modificado de un 6 se logra un acierto. De momento llevo un acierto. Elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Bueno, eso ya lo hemos hecho, así que nada de nada. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde. Pues tenemos aquí este acierto.
¿vale? Ahora, el jugador del gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado en el paso 5. No ha habido ninguno, porque si os acordáis sacó un 1 y un 2, con lo cual no hay acierto ninguno. Si el jugador del gobierno tiene un ejército presente, se coloca un marcador... Perdón, es que me he perdido. Si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, se coloca el marcador de descontento en el país asociado. Por cada éxito, patatín patatán. No ha habido nada, así que nada. Si hay varios países asociados, el rebelde elige dónde se ubica el marcador de descontento. Vale, como no ha habido ejército, no puede haber nada más. Vale, si el jugador del gobierno no tiene un ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito en el paso 10 y el gobierno aún no ganó la guerra, que es lo que ha pasado, no ha ganado la guerra, entonces los rebeldes ganaron la guerra y derrocan al gobierno. Si ninguno de los bandos ganó, vale, como ha derrocado al gobierno ya no hace falta ver nada más, porque aquí pone que si ninguno de los bandos ganó y si ningún bando pues ha ganado. En este caso se ha ganado pues los rebeldes. Y dice que victoria rebelde, ¿vale? El rebelde vence, el gobierno es derrocado. Se convierte toda la influencia en cubos de influencia del jugador opuesto. Se convierte toda la influencia en cubos de influencia. O sea, este de aquí, este de aquí se quita y ponemos pues uno rojo. Fenomenal. A ver, dame un momento que lo busque. Ya sabéis que soy un poco desastre para estas cosas, que lo tengo todo por medio. Fenomenal. Italia ahora mismo va a ser, bueno, está siendo influenciado por comunismo, ¿vale? Ahora dice, colocar un marcador, eliminar el color del... A ver. Se convierte toda influencia en cubos de influencia del jugador opuesto. Si no hay ninguna presente, se coloca una influencia. O sea que se convierte toda la influencia en cubos de influencia del jugador opuesto. Vale, si no hay ninguna presente, se coloca una influencia. Vale, como ha habido una influencia, solo se coloca un cubo de influencia. Si hubiese habido dos, se colocarían dos cubos. Vale, ahora, eliminar el color del gobierno del propietario anterior si está presente. Está presente aquí. Entonces hay que eliminarlo. ¿Vale? Colocar un marcador de ocupación. Ah, sí está presente, no está presente, ¿vale? No está presente. Pues nada, pues se queda como está. Ahora hay que poner una ocupación si los rebeldes disponen de ejércitos presentes. Nada, no hay que poner, perdón, eso es descontento. No habría que poner ocupación, con lo cual nada. O quitar si hubiera marcador de ocupación si no se aplica el punto 3. ¿Vale? Si no se aplicaría el punto 3, patatín patata. Se coloca un marcador de descontento. Ponemos un marcador de descontento. Cuando se decide la guerra civil, se aplican los siguientes avances al registro progreso victoria del jugador ganador. En este caso es el rebelde, ¿vale? El rebelde realmente es el jugador opuesto, que sería yo, es lo que entiendo. Más uno por ganar la guerra civil, ¿vale? Y más uno adicional si el ejército propio estaba presente. Pues ya está, no hay más tutía. No hay más tutía, simplemente añadiríamos aquí, ¿vale? Un puntito y nos vendríamos aquí porque yo sería el rebelde. Con lo cual, pues ponemos un marcador más de puntito de victoria. Pues fenomenal, ya tenemos 4. Ya tenemos 4 y Estados Unidos cada vez lo tienen más complicado. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Este ya estaría hecho. Este marcador de guerra civil habría que quitarle, ¿vale? Porque ganaron los rebeldes, con lo cual ya no haría falta tenerlo. Y continuaríamos ahora con Israel. Vamos a ver qué es lo que pasa con Israel. Israel es más complicado, ¿vale? Porque fijaros, Israel ya tiene 3 marcadores. Lo tiene muy, muy difícil, por no decir imposible. Bueno, pues cogemos un dadete. ¿Dónde están mis dados? Los dados americanos los he perdido. Bueno, venga, 2 dadetes. Sale un 4 y un 1 y hacemos la misma secuencia, ¿vale? Que es, el jugador de gobierno tira los 2 dados, pues añadiendo al dado extra por el ejército presente, no hay ningún ejército. Cada dado se agrega un 1 al resultado por cada ejército, inversión y espía del jugador, no lo hay, con lo cual nada de nada. Y ahora por cada resultado modificado de 6 o más se logra un acierto,
con lo cual nada, se elimina toda la inversión, tampoco inversiones, recordar el número de aciertos, ninguno, y el jugador rebelde lanza los 2 dados, ¿vale? Pues esto lo retiramos, cogemos los 2 dadetes, venga, vamos a ver si tenemos suerte. ¡Ah! Un 5 y un 3, qué pena. Vale, en cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador, naranja de la China. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora dice por cada inversión tal. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, agrega 1 más. Se agrega 1 más. Vale. Como hay 3, pues se agrega 1 más. ¿Vale? Se agrega 1 más. No se agregan más de 3 modificadores en total. Vale, pues ya está. Por cada resultado modificado de un 6 o más, se logra un acierto. Bueno, pues ya está, se lograría un acierto. Muy bien. No lo hay. Así que, siguiente. Elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Nada. Recordar el número de aciertos logrados. Ninguno. Y ahora, el jugador del gobierno elimina el marcador de guerra civil por cada éxito logrado en el paso 5. Si no queda ninguno, el gobierno ha ganado la guerra. Pues no, en este caso no hay tutía, ¿vale? Si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, se coloca el marcador de descontento en el país asociado por cada éxito apuntado por el rebelde en el paso 10. Nada de nada, ¿vale? No ha habido éxitos por ninguno de los dos bandos. Si hay varios países asociados, ¿vale? Hay varios países asociados, pues no hay varios, no hay ninguno, ¿vale? El rebelde elige dónde se ubica el marcador de descontento. Bueno, pues nada, no... De hecho, aquí sí lo podíamos haber hecho, ¿eh? Este de aquí, como hay varios asociados, porque está esto, está este, ¿vale? Podríamos poner esto es un pequeño rewind, ¿vale? Podríamos ponerle el descontento en otro lado, pero como no hay ejército, pues no se puede hacer, ¿vale? Si el jugador del gobierno no tiene un ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito, cosa que no pasó, pues el gobierno aún no ganó la guerra en el paso 11, entonces los rebeldes ganaron la guerra y derrocan el gobierno. Así que han derrocado el gobierno, esto va a dejar de ser azul, de tener influencia azul. Y ahora ya pasamos, dejamos el 14 y el 13 y el 15, porque es si ningún bando ha ganado y si ningún de los dos bandos ha ganado la guerra, que al fin y al cabo pues no ha habido empate porque ninguno ha ganado, o sea, no hay tutía. Bueno, de hecho, ninguno de los dos ha ganado. Ninguno de los dos ha ganado porque los dos han fallado, con lo cual sí tenemos que seguirlo. Y dice, si ninguno de los dos bandos ganó la guerra civil y no se lograron éxitos en el paso 5, ¿vale? Que no se lograron, no se eliminaron marcadores de guerra civil, se agrega un marcador de guerra civil hasta un máximo de 3. Vale, pues hay 3, o sea, hay 4 de hecho, hay 4, con lo cual nada. Dice, si ningún bando ha ganado la guerra, el jugador con los ejércitos presentes puede retirarlos. Pues nada de nada, hasta un máximo de 3, con lo cual, como es un máximo de 3, este de aquí le tenemos que quitar, aunque haya dicho de agregar 1, ¿vale? Ya nos dice claramente que hay que dejar solo 3. Muy bien. Pues ya está, venga. Resultados, pues el rebelde vence, no. Victoria de gobierno, tampoco. Pues nada, no hay recompensas, ni hay nada de nada, porque no hay tutía, ¿vale? Se queda como está de momento, ¿vale? Simplemente se ha quitado la influencia y poco más. Vale, fenomenal, pues fenomenal. Ya tenemos Israel, tenemos Italia, que ya se resolvió, Israel y ya nos quedaría Indonesia. Vamos a ver, ¿qué pasa con Indonesia? Indonesia ahora mismo es un país autoritario, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el país autoritario? Los países autoritarios, los dados los lanza la parte americana. Entonces, cogemos 2 dadetes, lanzamos, sale un 4 y un 1, ¿vale? Con lo cual, seguimos con la misma tendencia. No voy a leer ya los pasos que hay, porque ya no me harían falta, y vamos a tirar ahora por la parte rebelde. Vale, un 2 y un 1, pues va a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Habría que poner un marcador de guerra civil, ¿vale? Es lo mismo que pasó con Israel. Habría que quitar un cubito de influencia si es que lo hubiera, cosa que no lo hay, ¿vale? Y como no lo ha ganado nadie, pues no hay que agregar ningún
ningún nada, no hay que agregar nada. Este de guerra civil habría que ponerle, pero como solo puede haber un máximo de 3, pues este le eliminamos y ya estaría, ¿vale? Y ya con esto pues ya tendríamos la guerra civil acabada y terminada. Vale, pues nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya hemos jugado unas cuantas cartitas, la verdad, aún nos queda un poquito de mazo. Yo creo que vamos más o menos por la mitad. Por la mitad, a ver si en el próximo vídeo sale alguna carta de dinerín, que yo creo que me queda alguna, para poder quitarme aquel crédito y por lo menos poder realizar alguna cosita más, porque mi intención era pues hacer alguna inversión en tecnología, porque necesito mejorar en tecnologías. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que os esté gustando el juego. Yo creo que merece la pena, aunque ha costado hacerlo arrancar y sé que son muchos pasos, es un poco de aquella manera el juego, sobre todo porque hay que leer los 15 pasos para el tema de la guerra civil, es 18 pasos para el fin de turno y son, yo os digo, muchas pautas a seguir, pero bueno, al final vas cogiendo ritmo con el paso del tiempo y de los turnos. Lo dicho, gracias por seguirnos, gracias por seguir ahí. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudéis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, también por aquí en YouTube, evidentemente. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.